propone que hay dos Sí, fuerzas involucradas en la corriente. Una es la fuerza de la fuente y el campo eléctrico. La suma te da la fuerza neta. Y te dice que para conductores ideales, espera, la neta es cero. estamos, ¿en qué problema estamos? ¿O simplemente ley de Ohm Eh, o no? ¿Fuerza magnética? no, estamos con es la definición de FEM. Sí, o sea, la FEM es la integral Sí, sí, sobre el circuito de la fuerza activa por diferencial de L. ¿Sí? claro. Esta fuerza activa, ¿sí? Pueden ser varias cosas. Puede ser el campo eléctrico y puede ser la fuerza magnética por unidad de carga, que sería B por B, ¿no? ¿Ok? Y esto era la FEM y eso se calculaba en lo que llamamos una instantánea fotográfica, ¿no? Claro, pero esa no es para. No, está bien, sí, es lo mismo. Sí, sí. ¿Y cuál sería la duda de ahí? Claro, o sea, te dice ¿Cuál? que. Pasa que para ti un poquito confundido con. eh, porque esa definición la usa para la FEM cuando va a deducir justamente la fuerza magnética. Pero antes de eso, el Griffith te la define con una fuerza general. Sí, ok. ¿Ah? Eh, no sé si tenés ahí el Griffith para hacerte la ecuación. A ver, decime que la ecuación. Es la 78, la página 304. 7 8. Tengo otra numeración entonces. Que no hay ninguna ecuación en la. Yo tengo la cuarta edición en inglés. Este. mm, Fíjate, F igual a Fs más E. Ah, F. Está justo antes de que empiece el ciclo 1-3. F es igual a FC más C. Sí, O sea, esa fuerza es la fuerza neta sobre las cargas, la F, que sí. es la suma de las fuerzas que proporciona la fuente más el campo eléctrico como resultado Oh, de la distribución de cargas. sí, ok. Ahí fíjate, define la FEM en la que sigue Sí, y en la otra ecuación que sigue calcula la diferencia potencial. ok. Bien ahí Sí, arriba de la diferencia potencial te dice, con una fuente ideal de FEM, sí, la neta fuerza sobre la carga es cero. sí. Y por eso dice, bueno, E igual a menos Fs y de ahí hace la cuentita esa. Pero no me queda claro por qué esa fuerza neta es cero cuando la fuente es ideal. Em, o sea, no tenés una resistencia en la batería, ok. No, sí, Entonces vos tenés ese enanito que estaba dentro de la batería, ¿sí? Que te lleva la carga, ¿sí? Positiva del negativo al positivo o negativa del positivo al negativo, ¿sí? Dentro de la batería, ¿sí? Te la lleva haciendo justo una fuerza igual a la eléctrica, ¿sí? A velocidad constante, por decirlo así. Lo puedes pensar así. Entonces, en ese tramo, esas dos fuerzas están igualadas. ¿Se entiende? O sea, de forma que no participa otra fuerza viscosa. Si querés asignarle, digamos, esa interpretación a la resistencia con una fuerza viscosa dentro de la batería. Entonces te queda justito ahí adentro un equilibrio de fuerzas. O sea, la fuerza del enano es igual justo a la fuerza electrostática que vos podés pensar en los bordes de la batería como si fuese un capacitor. ¿Sí? O sea, si vos pensás la batería como si fuese un sí. capacitor, ¿sí? Te queda una fuerza eléctrica y electrostática que tenés que vencer para llevar las cargas positivas ¿sí? Al borne positivo o la carga negativa al borne negativo. Claro, o sea, en resumen, las cargas se mueven a velocidad constante. Sí. Podés pensarlo así,
En Sí, un aunque no régimen esté todo estacionario, correcto. digamos. En un régimen estacionario es razonable pensar eso. Y eso es Ok. para dentro de la batería, Es para dentro de la batería. claro. Afuera de la batería no actúa. Sí, Solamente está bien. actúa el campo electrostático. ¿Ok? No estás Sí. convencido, no te veo. No, La no del sonrisita esa. todo. Es que pasa que, o sea, es como que el argumento está todo bien. Sí. El tema es que cuando te lo pone a pensar un poquito, bueno, pero ¿qué significa que las cargas se mueven a velocidad constante? ¿Qué pasa con todas las colisiones y todo eso? Es como que... Estamos Y hablando de así como... las colisiones, uno las tiene en cuenta cuando, o sea, las colisiones tomarlo como sinónimo de resistencia. Si ahí te está diciendo que no hay resistencia, O sea, que no hay colisiones. no hay colisiones. Si hubiese colisiones, si hubiese resistencia, no es que la velocidad deja de ser constante en un régimen estacionario, sino que vos, el enano, en vez de ir en contra del campo eléctrico, también va a ir en contra del campo eléctrico y de la resistencia, ¿no? De la fuerza viscosa que crearía la resistencia. ¿Está? Pero la velocidad constante es una forma de pensarlo. Si querés pensar que el enano agarra la carga negativa del borne negativo y le pegan un empujón y solamente le da un impulso, ¿está bien? Podés pensar eso también, y ahí la velocidad no sería constante. ¿Está bien? Pero por el impulso que le dio a la carga, ¿sí? Contra el campo electrostático o, si querés, la fuerza viscosa hacia arriba, ¿sí? Pensá como un tiro vertical, ¿sí? Hasta que te llegue la carga al otro borne. No hace falta que sea la velocidad constante. Ok, Es una forma de pensarlo. ¿Está bien? Lo importante es que las cargas venzan ese potencial electrostático para que la corriente circule. bien. Ahí te convenció más. Sí, sí, ahora sí tiene más sentido. Es. Bien. Y ahí abajo nomás en el párrafo que sigue, Mm, en la última línea, que dice que la fuerza dentro de la batería, la Fs, se mm, produce una corriente en la dirección opuesta de E. claro. Eso tiene sentido siempre y cuando definas la corriente como hacia el sentido contrario donde se mueven los electrones. O sea, como si se moviera carga positiva. Sí. Claro, acá dice el campo electrostático resultante sí lleva las corrientes. ¿Eh? No obstante, dentro de la batería, sí, la corriente está en sentido opuesto al, claro, al que habría naturalmente. ¿Sí? Claro, por eso. Es porque los electrones ellos se mueven hacia la izquierda y vos definís justamente la corriente en el sentido opuesto. No, no. Eso lo que indica es esto, digamos. Si vos tenés, poner este es el borne positivo de la batería, ¿sí? Este es el negativo. Y acá tenés un circuito, ¿no? Si vos ponés, no importa, acá ponele que pones un electrón ahí, ¿sí? El electrón va a querer ir, desde el punto de vista del campo electrostático, va a tomar esta dirección, ¿no? No, perdón, al revés. Al revés, sí. Sí. Va a ir allá, para allá. ¿Ok? Ujú. Dentro va a ir para allá. Perdón, qué boludo. Ah, no, No, me bueno, por pifié en la eso. 2. ¿Sí? Ahí. Es eso, o sea, va a ir, en uno va hacia el borne positivo y adentro de la batería va hacia el borne negativo. En ese sentido es opuesto. ¿Tá? No es opuesto en la dirección. ¿Sí? La dirección sigue siendo la misma. ¿Tá? Pero va afuera en la lógica y adentro, afuera de lo ilógico, pero adentro está el enanito. Sí, sí, adentro tenés esa fuerza que hace que se vaya del más al menos. Claro, Claro, pero por lo que yo interpretaba era que, bueno, como te dice, lo pone en la dirección, que va en la dirección opuesta a la corriente. claro, porque el campo Y si eléctrico, vos pones, fíjate, el campo claro, si eléctrico vos pones la acá, corriente ahí, queda claro, en ese opuesta. sentido está bien, porque el campo eléctrico acá está así, ¿está bien? Y adentro está así. El campo eléctrico... No, tenés No, está razón. al revés. ¿Sí? El campo eléctrico va del positivo al negativo y del positivo al negativo. Sí. Está mal Y la corriente, redactado. Sí.
No, no, pero o sea, al menos yo lo entendí así. O sea, pero tenés dice, el campo que va la de más a fuerza, menos. está bien, en los dos lados va de más o menos, ¿sí? O sea, el campo eléctrico se hace opuesto. Está bien, en un lado va a favor y el otro va en oposición. Está bien, sí. Está bien, no, leí mal. Y que dibujaste allá con el electrón no va para el otro lado. No, el electrón va así, Ah, está bien, no, está bien, está bien. ¿sí? Sí, sí. O sea, si es el electrón va puesto en el campo eléctrico afuera y a favor del campo eléctrico adentro. Y si fuese una carga positiva móvil, sí, al revés. ¿Está bien? ¿Ok? Sí. Bien. No tiene que ver con la carga, tiene que ver con... ¿Sí? Que van... O sea, el movimiento está afuera, tenés el movimiento natural y adentro tenés el movimiento antinatural. ¿Sí? Si tuviese solamente el campo eléctrico presente. Si ese fuese un capacitor, ¿no? Pero al ser una batería, la batería puede pensarla que es un capacitor con un enano adentro. ¿Está? Me van a hacer juicio los enanos. Bueno. ¿Estamos? Hola, Guada. Hola, profe. ¿Arrancamos entonces? ¿O tenés más preguntas? ¿Tenés más preguntas? No importa, pues también las preguntas. No, ya no leí mucho más que. Leí un poquito más y no ¿No mucho más. leíste? Son las primeras dos hojas. Sí, o sea, leí lo que sigue, pero ya de lo que sigue no tenía tantas dudas porque yo lo había leído antes, así que. Bueno, empiecen a leer, ¿eh? Porque, o sea, yo no voy a explicar todo. O sea, el libro es bastante fácil de leer. Profe, Y sí, ¿esta parte es toda del Griffiths o de algún otro libro tenemos que leer también? yo dejé, si no les conforma, yo les dejé otras partes, ¿sí? Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy también voy a dejar colgado otros apuntes, pero básicamente son, ¿sí? Lo que yo voy colgando, tomado de algunos libros así de a pedacito, pero básicamente el Griffith, el Jackson, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, voy a dar también una partecita de Jackson y el Berkeley de electricidad y magnetismo. Ese puede ayudar, digamos. ¿Está bien? Pero eso sucede cuando tienen algún problema, van visitando el libro y bueno, si ven que eso no resulta, vamos a las preguntas. ¿Ok? Eso sí, localicen en los otros libros ustedes la parte esta, ¿no? La parte que conviene. Bueno, vamos a tratar de ver qué hacemos hoy. Además hay que leer también para reforzar el teórico anterior, ¿no? Porque ahora se olvidaron todo, me imagino. ¿O no? Estoy retándolos. Ah, no, les noté de la clase pasada, la repasé. Bueno, Profe, sí, yo tengo una duda del Griffiths, de una cosa que leí. muy bien, dale. En la página 309, Sí, bueno, decime la formulita quizás. en figura 7.14 la tengo yo. Sí. Dice que... ¿Cuál es el disco? No, Ah, ya les digo que el disco es un tema, ¿eh? está justo antes del ejemplo del disco. Sí, 7 puntos, sí. Que dice que, bueno, que aumenta el área, digamos, del circuito y dice que el flujo en el circuito se dobla, digamos, se multiplica por 2. Pero dice que no hay FEM. Sí, está bien. Bueno, eso... ok, hay... una de las cosas que dejé colgado de la clase pasada es una demostración un poquitito, no de una demostración, una visualización de lo que es la regla de flujo y Faraday. Yo iba a darle solamente Faraday usando una cuenta que hace el Jackson, ¿está bien? Y acá el Griffith hace una cuenta, ¿sí? Y esa cuenta la hace con
un campo magnético. A ver, lo voy a compartir. Primero a ver si lo tengo que Está bajar. justo antes de lo que te dije yo. Sí, ahora ya que está, pero va a venir bien verlo, digamos, así. Aguántame un poquitito. A ver. No, una pestaña, ¿no? Bien. Vamos tranqui, si no apuramos. Bueno, ahí. Es esta parte, ¿no? Sí, sí. Pero Bueno. no sé si tenés igual que yo. No, porque ahí veo que están con otra numeración en las figuras y en las hojas. Pero a la figura que te referías es esta que estoy mostrando. No es esa. ¿Es Esa te esta? tendría que estar más abajo. Ajá. No. Claro, no está en esa versión del Griffith. Ah. Bueno, compartilo vos, si podés, Guada. Ah, ¿Ves? lo ¿Estás tengo con en compu o papel. no? A ver, ahí lo busco. Bueno, ya que está, les voy mencionando. Acá fíjense que hay una, no sé, podríamos decir una visualización general de lo que es la regla de flujo. O sea, es muy importante distinguir lo que es la regla de flujo, y para eso está bueno el Griffith, ¿sí? De lo que es Faraday. ¿Sí? En esta cuenta que se hace acá, ¿sí? El campo magnético es un campo magnético que está fijo en el tiempo. A ver si lo dice acá. Este campo magnético, ¿sí? Es un campo magnético que está fijo, digamos, no depende del tiempo. Bueno, acá no lo veo, pero sí lo que puede depender del tiempo es el flujo magnético. Y el flujo magnético puede depender del tiempo porque, aunque el campo magnético esté fijo, ¿sí? Puede cambiar el flujo porque el circuito en donde yo estoy calculando, ¿sí? Ese flujo se está moviendo, ¿no? Entonces el flujo, o sea, uno puede tener esta fórmula, ¿sí? Y esta formulita, que es idéntica matemáticamente a la de Faraday, desde el punto de vista físico es en principio diferente, ¿sí? Porque estamos hablando de un campo magnético fijo en el tiempo, ¿sí? No necesariamente uniforme en el espacio, sino constante en el tiempo. Y bueno, y después hace acá toda esta demostración. A ver si está Guada con lo suyo. Bueno, Dani, ahí después me vas a tener que refrescar un poco Sí. la diferencia entre regla de flujo y Faraday, porque lo veo como lo mismo y no logro diferenciar. Claro, ahora, ok. Ahí tenemos eso. Sí, ve. Claro, mira, esa no la tenía, esa figura. Entonces, eso, Guada, es. Ok, entiendo el problema. ¿Cuál sería la pregunta? No entendí esa última frase que está ahí, que dice que el flujo se duplica, pero no hay FEM.
que no estás moviendo la espira o cómo es? No, o sea, vos lo que estás ahí es cerrando el circuito, ¿sí? Claro, Si o sea, vos cerrás el duplicás el circuito, área claro. de ese circuito. Si vos, a ver, la FEM se hace negativa, claro, o sea, em, si vos tenés un circuito abierto, por más FEM o campo eléctrico que haya, digamos, las cargas no se van a mover. ¿Está bien? Bueno, sí podés pensar que se mueven y se juntan en las puntas, ¿está? Pero olvidándote de eso, ahí las cargas no se mueven. Ahora, si cerrás el circuito, ¿sí? El Claro, si campo... vos lo cerrás en B, ahí tenés que el flujo se duplica. Y si moves el campo o la espira con una velocidad B, ¿qué pasa con el FEM? Y la FEM ahí vas a tener... si moves la espira, lo que vas a tener es una fuerza magnética que te empieza a mover las cargas, ¿sí? Eso, digamos, empuja la corriente. ¿Tá? Y si vos tenés el circuito cerrado, ¿sí? Esas corrientes empiezan a circular. Esas cargas empiezan a circular. Esto es un ejercicio, un ejemplo. Después cualquier cosa lo veo bien para no... ¿sí? No, está en el texto. Mirá vos, después pasame el libro ese, porque el que tengo yo siempre, viste, di con este debe ser más nuevo. Sí, cuarta edición. Sí. Es rarito ese ejemplo. Pero bueno, si no entendiste lo que te dije o no te expliqué bien es porque quizás no entiendo bien el problema. Y si sí, bueno, si es porque le pegué un poquitito. ¿Sí? Entonces, acá vos lo que me decís es... si está, a ver, si interpreté bien, ¿no? No hay FEM. Para que haya FEM, ahí está, but there is no motional, motional FEM. Claro, esa parte no entiendo. Está, la FEM la vas a tener, por ejemplo, si tenés una batería, ¿no? Sí. Esa sería la FEM normal que vos viste en física 3. Ahora, si en vez de tener una batería vos tenés un campo magnético y movés la espira de manera que el flujo del campo magnético vaya cambiando con el tiempo, ¿sí? Lo que vas a tener ahí es eso que queríamos ver con la regla de flujo, ¿sí? Una FEM inducida por una fuerza magnética. Sí. ¿Está bien? Esa sería la motional MF. Bueno, ahí como el circuito no está moviéndose, ese tipo no lo tenés, ¿no? Porque es porque está quieto el circuito, digamos. claro. Entonces ahí tenés un lindo truquito para aumentar de una el flujo magnético, ¿sí? Sin mover el circuito. ¿Está bien? Aumentar el doble, justo el doble. Bueno, ¿está bien? ¿Se entiende? Habría que repasar un poquitito lo de la clase pasada. Hago un repaso de la clase pasada, así por la pregunta que me hizo Andrés. Y después si perdemos tiempo, eso lo recuperamos con mucho estudio y sacrificio en la casa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. No. Bueno, pero mando yo. Esto es una dictadura. Me cambiaron los iconos. Entonces, vamos a empezar. Iba a poner otra cosa primero. Vamos a hacer un repaso. Ese repaso va a ser sobre todo la diferencia entre lo que es regla de flujo, como lo llama Griffith, y Faraday. A pesar de que tengan la misma fórmula, uno podría pensar que la fórmula es
en los dos casos, y sin embargo conceptualmente son diferentes. Está bien, y la unión viene de estas dos cosas por lo que es Galileo, o sea, creyéndole un poquitito a Galileo, ¿sí? Uno tendría que explicar, el fenómeno tendría que ser el mismo, digamos, por eso la fórmula es la misma, porque el fenómeno físico termina siendo el mismo, ¿está bien? Si vos tenés un circuito, porque tenés una FEM, circula una corriente, eso no va a desaparecer porque vos te muevas con respecto al circuito, ¿está bien? Eso podríamos, a ver, voy a hacer un repaso de lo que podríamos hacer hoy. Segundo, hacer una cuenta, la de Jackson, básicamente para mostrar, esto sería mostrar, no demostrar, porque esto es un principio, que es la ley de Faraday, ¿sí? Faraday sería en este caso. Lo que está en el Griffith es la cuenta esa que aparecía y que me mostré por ahí. En el Griffith es la cuenta con la regla de flujo. ¿Se va entendiendo la diferencia de flujo? En la regla de flujo, el B es constante. Cuando decimos constante, significa constante en el tiempo. En Faraday, ¿sí?, el B no es constante en el tiempo. ¿Está bien? Entonces, una segunda cosa que iba a hacer hoy es esa cuenta. Después les digo cualquier cosa o la buscan, no es difícil de encontrar. Tercero, y vamos a ver hasta dónde llegamos, es corrección de Maxwell a la ley de Ampère. La ley de Ampère es básicamente esta ecuación: rotor de B es igual a mu0j, ¿está bien? Y la corrección de Maxwell fue agregarle un término más, que es mu0 epsilon 0, la derivada de D con respecto al tiempo. ¿Está bien? Y con eso ya tendríamos completas las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell serían, ¿sí?, completamos las ecuaciones de Maxwell, que está recontra, ¿no?, comprobada ya desde el punto de vista experimental. Divergencia de D es igual a ρ sobre epsilon 0, divergencia de B igual a 0. Esto que supuestamente mostramos en la clase pasada, que es el rotor de E menos la derivada de B con respecto al tiempo. Y lo que vamos a mostrar esta clase es rotor de B es igual a mu0 J más mu0 epsilon 0, la derivada de con respecto al tiempo. Esto sería en el vacío. Cuarto, uno lo que tendría que hacer también es mostrar estas mismas ecuaciones, pero eso es, me parece que eso ya lo van a tener, deben tener más claro ustedes que yo. Es en medios materiales, ¿no? Las ecuaciones de Maxwell en medios materiales. Bien, eso se puede leer del libro. Acá aparecen algunos fenómenos que antes no iban a aparecer porque, bueno, con las que ustedes vieron ecuaciones en medios materiales eran las electrostáticas y magnetostáticas, ¿sí? Y ahí uno no va a tener corrientes asociadas, por ejemplo,
a polarizaciones o magnetizaciones variables en el tiempo. ¿Está bien? Acá así aparece. Eso hay que tenerlo en cuenta. Este quizás no lo haga. ¿Sí? Se los voy a dejar a ustedes para que lo lean. Es lo último que está en el Griffith. Lo que sí es recontra súper importante, ¿sí? Es mostrar cómo son las condiciones de borde en problemas variables en el tiempo, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, problemas, ¿sí? Bueno, cuando tenemos problemas de borde en campos variables en el tiempo, EDT y BDT. ¿Cómo son? Ustedes ya se conocen los casos que teníamos en electrostática y magnetostática, eso ya lo saben. ¿Sí? Uno tendría que hacer, bueno, ¿cómo son ahora? Y lo que vamos a obtener como resultado son las mismas. ¿Cómo puede ser que sean las mismas? Eso lo tendríamos que ver. ¿Se entienden a qué me estoy refiriendo, no? Por ejemplo, me estoy refiriendo a... Ejemplo, ¿se acuerdan? Rotor de E igual a 0 implicaba, ¿sí?, que el salto en un borde del campo eléctrico tangencial era igual a 0. Eso lo vieron, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora, por ejemplo, el rotor de E, que no es igual a 0, sino que es esto ahora, van a implicar que el salto en la componente tangencial es igual a 0 de vuelta. ¿Está bien? Porque por eso digo que son las mismas que antes. ¿Sí? Eso lo tendríamos que ver. Bueno, y así para las otras tres condiciones de borde, ¿no? La normal para el campo eléctrico y la tangencial y normal para el campo magnético. Y también esto sirve para los medios materiales. ¿Qué más tendríamos que ver? ¿Por qué es tan importante manejar las condiciones de borde? ¿Sí? Importancia. Porque cuando uno resuelve un problema, ¿sí?, es fácil, relativamente fácil resolver la ecuación diferencial. O sea, va fácil proponer. Bueno, nosotros no vamos a resolver, ¿no? Tenemos un problema, vamos a proponer soluciones y ver si se cumple o no. Fácil proponer soluciones a una ecuación diferencial, pero es importante cumplir, ¿sí?, las condiciones de borde, condiciones de contorno. ¿Se entiende? Porque si no, si fuese solamente que nosotros proponemos soluciones para cumplir la ecuación diferencial, es muy probable que casi todos los problemas que hagamos tengan solución trivial, campo eléctrico y magnético igual a 0. Porque en general cumplen eso cumple la ecuación diferencial, ¿no? Cuando son homogéneas o no hay fuentes. O sea que esto es recontra importante y como es recontra importante, es importante tener en claro cómo son las condiciones de borde. Para cada problema particular y saber tratarlas. ¿Se entiende a lo que voy? De la única forma que podríamos evitar manejar condiciones de borde, ¿qué es? ¿Cuáles son? ¿Se le imagina una respuesta? O usen la... ¿Qué hace acá?
Porque cuando tenemos contorno es porque, ¿qué pasa? Estamos limitados en el espacio a una zona particular. ¿Sí? Si trabajas en un lugar muy, muy amplio, Claro, si trabajás o sea, tu borde es el infinito, no hace falta cumplir con las condiciones de borde. O sea, o pensar en condiciones de borde en el infinito que son mucho más fáciles de manejar. ¿Está bien? Por ejemplo, que no haya carga, no hay corrientes en el infinito, ¿sí? No hay cargas en el infinito, los campos se hacen cero en el infinito. Entonces ahí sí es más fácil, digamos, si estás en esa situación, a veces no conviene gastarse en pensar en el borde si tu problema es fácil pensando que tu solución es de acá al infinito, ¿no? Así, pero en general no es eso. Por ejemplo, una situación en la que eso ocurre tiene que ver con otro tema que hay que explicar, que es la aproximación cuasi-estacionaria. Ahora que tenemos las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Una actitud puede ser, bueno, a ver qué cosa resuelve las ecuaciones de Maxwell, uno puede ir por el lado de las funciones de Green. Es una cosa con un tratamiento matemático bastante complicado, ¿sí? Que te sirve para resolver las ecuaciones de Maxwell en forma exacta. Y uno podría decir, bueno, ya está, listo, el problema matemático se lo asigno a la computadora. ¿Sí? El tema es que si vos haces eso, por más que ponerle que la cuestión matemática la tengas resuelta, es que perdés toda la física. Entonces es interesante tener, digamos, un análisis cualitativo y cuantitativo, ¿sí? En ciertas aproximaciones. La primera aproximación para resolver ecuaciones de Maxwell que vamos a ver es la aproximación cuasi-estacionaria. ¿Ok? ¿Qué es esta aproximación? Esta aproximación básicamente es, o sea, dicho mal y pronto, después lo voy a explicar, acá simplemente estoy enumerando lo que hay que hacer, es cómo son los campos cerca de las fuentes. ¿Cómo son los campos cerca de las fuentes que lo generan, ¿no? Obviamente. Y esta palabra cerca es importante definirla. En el otro extremo, eso lo vamos a ver más al final de la materia, está la aproximación de lo que sería de campo lejano o de radiación, donde lo que hacemos es ver qué es lo que sucede lejos de la fuente. Lo que vamos a ver es que en la aproximación cuasi-estacionaria cerca de la fuente lo que vamos a tener son campos o soluciones muy parecidas a lo que ustedes vieron en electrostática y magnetostática, y lejos de la fuente lo que vamos a tener son soluciones muy parecidas a las que vimos nosotros en física 4, que son las ondas. ¿Ok? Inclusive podríamos jugar un poquitito ya que tenemos ondas con interferencias, ¿sí? O con interferencia de ondas, pero eso no lo hacemos. Cuando hablamos de radiación estamos pensando que estamos cancelando la interferencia o la difracción trabajando con longitudes de onda, ¿sí? Suficientemente chiquitas, como para que no tengamos problemas de interferencia o difracción. Entonces uno va a esa aproximación, que se podría llamar aproximación de radiación o alguna cosa por el estilo. Pero bueno, no lo pongo acá porque eso se ve mucho más adelante. Y después, dentro de estos, uno va a ver dos casos, que es la cuasi-estacionaria magnética, ¿sí? Con un ejemplo bien definido. Esta es la más
la más común, por lo menos a nivel de explicaciones, porque siempre que uno habla de aproximación, sí, en general la gente de aproximación cuantitacional se refiere a esta, común. Y después la otra es la eléctrica. Y eso también lo vamos a poner con un ejemplo. Ese ejemplo se los acabo de colgar, ¿sí? en el Classroom. Es un manuscrito. Bueno, así que tenemos un montón para hacer. Y después de esto, obviamente no vamos a llegar hoy a hacer estas cosas, así que lo que voy a hacer es tratar de cubrir más o menos todos los temas haciendo una selección. ¿Está bien? Lo que sí voy a tener que hacer sí o sí es un repaso, por lo que veo. Así que arranquemos con el repaso. ¿Sí? Primero, vimos ley de Ohm, creo que ahí no hubo problema. Esto no es que si, después cuando hablemos, uy, no se ve. ¿Qué pasó? ¿No se ve todo? Nos quedó como tildado arriba de todo. Ahí está. Ley de Ohm. Ahora veamos el tema de regla de flujo. La regla de flujo la habíamos visto con una espira que pasaba por un campo magnético. ¿Sí? Habíamos hecho un análisis, ¿sí? del trabajo que se realizaba sobre esa espira para mantener esta velocidad constante. ¿Sí? Y habíamos dicho, uno podía hacer un análisis un poquitito más fino del trabajo, podríamos llamarle trabajo real, y obteníamos un resultado, y después decíamos, bueno, che, pero la cuenta es mucho más fácil si vos pensás en una especie de trabajo virtual. Esto por darle un nombre nada más, obviamente está relacionado con lo que vimos en mecánica. Pero bueno, el trabajo real es ¿sí? Vos seguís una carga en su trayectoria, ¿sí? Que está circulando por el circuito, y le calculás el trabajo que se hace sobre el circuito. El trabajo que le hace sobre el circuito es la fuerza que vos le haces al circuito para mantener la velocidad del circuito. Y eso te da una cosa, y después dijimos, che, pero si le hacemos esta cuenta da lo mismo. Y la cuenta que daba lo mismo era esta. ¿Está bien? O sea, esa Fmac es la fuerza magnética por unidad de carga. Y esto era básicamente la velocidad del circuito, ¿sí? Porque lo que importaba ahí era la velocidad del circuito, más allá que la partícula tuviese más velocidades. O sea, una velocidad que en X coincidía con la velocidad del circuito. ¿Está bien? Importaba solamente este tramo. En el otro no había. Y este es el campo magnético. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esto es, sí. Esto no es ley de Ohm, esto es, podríamos llamarlo lo que se llama, vamos a llamar como regla de flujo. Y la conclusión que sacábamos uno haciendo, la conclusión que algunos sacaban haciendo ese análisis, que esto podría identificarse de esta manera. Donde, acá lo importante, el B es constante. ¿Estamos bien ahí?
Obviamente, si acá pones una resistencia, ¿sí? Esto va a coincidir con I por R, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Bien, ¿se acuerdan que era trucho este trabajo? ¿Sí? ¿Por qué era trucho? Porque la fuerza magnética no realiza trabajo, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que la cuenta era más fácil, por eso lo usábamos. Listo, entonces ¿qué hacíamos? Después dijimos, che, bueno, ¿qué diría Galileo? ¿Qué pasa si yo me monto en el sistema de la espira? Si yo me monto en el sistema de la espira, el campo magnético es el que se corre. ¿Está bien? Entonces, tenemos la espira quieta. Y estábamos medio complicados en esa situación porque no teníamos forma de crear una fuerza que moviera las cargas, mientras que las cargas obviamente se están moviendo, ¿sí? Porque por eso teníamos una FEM antes. Entonces, eso se lograba explicar, ¿sí? Uno hacía un análisis de campos, se subía uno sobre un sistema, ¿sí? Se hacía preguntas sobre el campo eléctrico magnético que se veía ahí. Uno hizo una serie de análisis, así todo fundamentado en Galileo, ¿sí? Y a partir de ese análisis, la conclusión que llegábamos es que no era esta la cuenta, pero habíamos mostrado, ¿sí? O sea, con esto no estamos demostrando un principio, sino que lo estamos mostrando nada más. Era que el campo eléctrico en el nuevo sistema se creaba un campo eléctrico que no tenía características electrostáticas, sino que es una nueva cosa que nosotros vamos a llamar campo inducido, que cumplía esta ley. ¿Ok? Acá B, vamos a poner, no es constante. ¿Sí? Y esa es una expresión diferencial de esa ley, el B era B', ¿está bien? Entonces uno lo que hace es borrar ese prima y piensa que se cumple siempre, digamos, no importa si estás en un sistema o en el otro, ¿sí? La variación de un campo magnético genera un campo eléctrico, ¿sí? Por eso se llama campo eléctrico inducido. Y la expresión, o sea, esa es una expresión diferencial de esta ley, que es una cosa que no se demuestra, es un principio, se llama ley de Faraday. Y listo. La expresión integral de esto es la misma que teníamos antes, ¿sí? Pero fíjense, la gran diferencia es que acá el B no es constante. ¿Se entiende? O sea, la idea es que la regla de flujo, tanto como la ley de Faraday, representan el mismo fenómeno y están relacionados en este momento por Galileo. Sí. Sí, porque... sí, porque... Sí, es el mismo fenómeno. El mismo fenómeno es... Por el circuito está circulando una corriente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces no puede ser que eso dependa de que si vos estás parado o estás caminando. Así que acá todo lo que es cuestión de relatividad es sumamente importante, y eso es lo que después uno va a afinar, y por eso está el electromagnetismo tan ligado con relatividad. ¿Estamos? Bien. Sí, ahora sí. En un caso, si uno sigue con el ejemplo en un caso más general, ¿sí? En el primer caso, ¿sí? En la regla de flujo, la fuerza activa
¿sí? Es la fuerza magnética. ¿Ok? Y la fuerza que estás haciendo vos. Combinada sería. Estaba ahí, me metí en un brete, ¿no? Si se acuerdan que sobre una partícula en el circuito había tres agentes haciendo fuerza. La fuerza magnética, la fuerza que vos estás haciendo manteniendo la velocidad del circuito, arrastrando el circuito por la derecha, y la fuerza viscosa, ¿sí? Las dos primeras eran activas, ¿sí? También podés pensar en la fuerza que le hace el circuito a las cargas para que no abandonen el circuito. También eso también puede pensarse como una fuerza activa, ¿tá? O sea que hay varios agentes presentes. Pero al final de la cuenta, ¿sí? Uno podría decir que el que hace el trabajo, el responsable, es la fuerza magnética, esa que estamos poniendo ¿sí? En la fuerza, o sea, en la fórmula de la fuerza electromotriz. ¿Está bien? Y se llama motional, o de movimiento, por esta razón, porque el circuito está en movimiento. En la otra, ¿sí? El responsable, entre comillas, de la FEM es el campo eléctrico, no es un campo magnético ahora, es el campo, es la fuerza eléctrica por unidad de carga. También, pero esa fuerza eléctrica por unidad de carga, esa fuerza eléctrica es nueva, digamos, porque no es electrostática. ¿Ok? Me toqué acá el auricular, no sé si me están escuchando. Bueno. ¿Estamos? Sí. En una situación más general. Bueno, y además habíamos visto otras cosas, como repaso también. Habíamos visto que si uno asume Galileo, el E' era B por B, ¿ok? Y habíamos visto que el B' era igual al B. Esto usando Galileo. Para ese caso particular, ¿no? El de la espira. Esto sería una ecuación lo que se llama transformación de campos. Ahora, lo segundo, la cuenta de Jackson, lo segundo, uno lo que podría decir, bueno, a ver, tenemos un campo que es variable en el tiempo, general, y una espira moviéndose. ¿Sí? Esta espira puede cambiar de forma en un movimiento, pero para hacer las cosas un poco más sencillas, después, si quieren, vemos cómo se podría hacer la cuenta para un caso más general. Supónganse que esa espira se está moviendo de manera arbitraria, pero en un campo de velocidades uniforme. Entonces, esa espira, ¿sí? Arrancó por acá y después está por acá, ¿sí? Y estamos asumiendo que el campo de velocidades es uniforme. Uno podría hacerlo sobre un campo de velocidades que no es uniforme y tendría que mostrar lo mismo. ¿Qué es lo que queremos mostrar? Lo que queremos mostrar es que se cumple esto, ¿sí? Y acá, como el campo magnético depende del T, a esto lo interpretamos como Faraday. Pero en el caso, si no dependiera de T, podría ser un caso particular de regla de flujo. ¿Está bien? Pero como general lo vamos a interpretar como Faraday, ley de Faraday. ¿Está bien? Entonces uno lo que tendría que hacer es calcular. Esto está calculado. Esto, lo de arriba estaría T más diferencial de T. Lo de abajo estaría T.
¿sí? Y uno tendría que calcular el flujo, ¿sí? Cuando estamos a t más diferencial de t, el flujo a tiempo t, ¿sí? A medida que transcurre el tiempo, el campo magnético también va cambiando, ¿no? Porque estamos suponiendo un campo magnético variable en el tiempo, y tendríamos que llegar a esa cuenta. Así que vamos a hacer esa cuenta. Y está buena esta cuenta porque va a introducir un tema que yo ya le habré explicado, creo, que básicamente por eso muestro esta cuenta, que es el tema de lo que se llama la derivada material o convectiva. Dani, ahí el B es uniforme. El B chiquito, el B minúscula, ¿sí? Vamos a ponerle U. La velocidad. No, el campo. El campo puede ser cualquier cosa. El campo depende de la posición y del tiempo. ¿Ok? Puede ser cualquier cosa. Entonces, vamos. Lo único que vamos a simplificar el cálculo es pensando en un campo de velocidades sobre el que se monta la espira uniforme, ¿no? El U es igual en todos lados. Bien. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan que era la derivada material y convectiva? En general, más allá de tener un campo de velocidades uniforme o no, esto es una cosa más general, la derivada material es básicamente para ver cómo cambia algo que se mueve con el fluido, podría decir, pero bueno, acá no sería lo correcto. Cómo cambia algo que se mueve con un campo de velocidades, ¿no? En este caso vamos a llamarle U. O sea, la idea es la siguiente: si vos tenés una partícula que se está moviendo en un fluido, y esa partícula en realidad es, si vos lo pensás microscópicamente, como un gas, ¿sí? Tiene una temperatura, tiene una presión, tiene, si querés, variables macroscópicas, ¿sí? Cuando se mueve esa partícula, a vos te interesa saber cómo va cambiando la temperatura de esa partícula, ¿sí? Entonces, si F es esa propiedad de esa partícula, a vos te interesa ver su variación a lo largo del tiempo de esa propiedad. Entonces vos tendrías que tomar su valor F a un tiempo t más delta t, eso sería f de t más delta t, pero no en la misma posición porque se movió. Eso va a ser r más u por delta t. ¿Está bien? Esa sería la propiedad actual de la partícula, y la propiedad anterior es a tiempo t, va a ser f de r, t. ¿Se entiende? Esa es la variación de la propiedad siguiendo a la partícula, de la propiedad f. Si uno hace esa cuenta, ¿lo vieron esto alguna vez? No me suena. Bueno, si uno hace esa cuenta, ¿sí? Bueno, derivo con respecto al segundo argumento, me queda fácil eso. O sea, bueno, hago Taylor a primer orden, ¿sí? Alrededor de delta t igual a 0. Entonces, a orden 0 se anulan las f's, ¿sí? Y a orden 1 me queda la derivada de f con respecto a t, evaluado en r, y t por delta t, ¿sí? Más, y acá tengo que derivar con respecto al primer argumento. Como el primer argumento es un vector, derivar con esto es hacer tomar el gradiente, ¿sí? Tomo el gradiente con respecto al primer argumento. El primer argumento es r, ¿sí? df evaluado en r y t,
¿Mm? Y ahí tendría que hacer un producto por el delta R. El delta R es U por delta T. ¿Está bien? ¿Estamos claros ahí? Sí. Bien. Esto vamos a escribirlo de una manera más usual. Esto es lo mismo que la derivada con respecto al tiempo más U por gradiente de F por delta T. A esto se lo conoce como derivada convectiva y se lo anota con la letra de la misma derivada del tiempo, pero con la letra grande T. ¿Ok? O sea, esa sería una cosa que se llama derivada material. Es la derivada, pero siguiendo al fluido, si no quiere pensarlo así. ¿Y por qué es tan útil ahora? Y me es útil porque fíjense que si yo pienso en un pedacito de superficie donde voy a calcular el flujo, ¿sí? En ese instante el campo magnético ahí vale B de R de T, ¿sí? Y en el otro instante el campo magnético, la superficie va a ser la misma, ¿sí? Ahí cuánto vale B de ¿estamos de acuerdo? La superficie de esta va a ser la misma, no cambia. Lo que sí cambia el campo magnético porque cambia de esa forma. ¿Ok? Entonces, está como lento esto, che. Entonces, ahí se tildó de vuelta. Entonces, si yo quiero calcular la variación del flujo magnético, uno tendría que hacer esta cuenta. La integral sobre la misma superficie de el campo magnético, ¿sí? R' más U delta de T, T más delta de T, producto diferencial S'. ¿Está bien? Eso sería el flujo. Menos, fíjense que me puedo equivocar, R' T diferencial superficie. Entonces, usando lo de arriba, ¿sí? Esto va a ser igual, la misma superficie, lo meto todo en una misma integral, hago la diferencia y uso lo de arriba. En vez de pensar en F, pienso en B. Es un campo, es vectorial, pero es lo mismo, ¿no? O sea, este F tranquilamente puede ser un vector, no hace falta que sea un escalar. La cuenta queda igual. Entonces me queda la derivada de B con respecto al tiempo más U voy a poner el B acá afuera. No, está bien, ese. ¿Estamos de acuerdo? Por delta T. El delta T lo paso abajo. ¿Sí? Y en el límite del delta T tendiendo a 0, ¿sí? Me queda eso. O sea que acá tranquilamente podría poner la derivada de phi con respecto al tiempo. Dani, ¿cuál es la superficie que estás tomando, la S? Es esta. Es una superficie que no cambia de forma,
¿sí? Y básicamente estos diferenciales, o sea, esta superficie y esta, ¿no? Pero están en dos tiempos diferentes. No cambian de forma, o sea que los diferenciales de superficie siguen siendo lo mismo, y si pensás matemáticamente en la parametrización de la superficie, no cambia, digamos, ¿sí? Ok, es como medio, o sea, si no la cuenta se va a complicar y mucho. Es más, podemos ver cómo habría que seguir con la cuenta más complicada. Por ejemplo, antes de seguir por ese camino, si uno quisiera pensar en una superficie que se está deformando, ¿sí? Fíjense, lo que estamos haciendo es esto, básicamente. A ver, vamos a poner intervalo. Intervalo cultural. A ver, para que parezca esto, ¿por qué se está pesando tanto? Es la tablet, ¿no? Mientras vaya pensando lo que estamos haciendo. Listo. Ya está, ¿Puedes ya mostrar un segundo las integrales que escribiste recién? Bueno. Ahí el delta t que pasaste dividiendo. Sí, Ese lo puedes sacar así la integral porque justamente la s se mantiene con la sí, misma sí, parametrización a lo largo del tiempo, ¿no? sí. A ver, pensemos, está bueno. A ver, fíjate. O sea, si uno quisiera hacerlo, a ver, si uno se quisiera hacerlo general, la cuenta tendría que hacer esto. O sea, vos tenés tu flujo magnético, tu flujo es V por diferencial S, ¿ok? Entonces, simplemente lo que estamos haciendo acá es hacer un incremento, ¿sí? Y a esto lo estamos haciendo así. Esto es igual a delta V por diferencial de S. ¿Ok? Esa es la cuenta que estamos haciendo. Si hubiera, digamos, un cambio en la forma, uno tendría que agregar un término que sería V por delta diferencial de S. ¿Está bien? Claro. Este término aparecería si cambia, ¿sí? Tamaño y barra forma, ¿no? Si S cambia tamaño barra forma. Entonces ahí, bueno, hay que jugar con una parametrización general. ¿Se acuerdan que diferencial de S era, si no me equivoco, el producto, ¿no? El producto de el U con respecto a alfa, el producto vectorial, no, y dale con pernilla. El R con respecto a alfa, si alfa era un parámetro, era así. ¿Está bien? Entonces, si el S es una cosa que ahora depende del tiempo, uno tendría que hacer ¿sí? O sea, si la parametrización de R estaba dada antes con alfa y beta, ahora va a estar dada con cómo se recorre a la superficie con dos parámetros, con alfa, beta y t. O sea, pues la parametrización va cambiando en el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, esa cuenta de arriba, ¿sí? Uno tendría que tener cuidado en cómo sería S delta diferencial de S. Sería el diferencial de S calculado a tiempo t más diferencial de t menos a tiempo t. Y ese sería, esto que está acá es el término que no estamos calculando, ¿no? O sea, esto lo estamos
esto que está acá, ¿sí? Bien. Lo estamos ignorando. ¿Mm? ¿Y por qué la integral tienen primas? Hay cosas que tienen primas. Ah, bueno, eso porque a veces le pongo prima porque yo no tengo muchas primas y es algo que me quedó a mí, ¿sí? Un problema de infancia, ¿será? Decir que sos de Córdoba, si no, te podrían hacer mucho lío por ese comentario. Ah, ¿sí? Bueno. Listo. No, pero... Ay, lástima, estoy grabando. Bueno. Listo, sigamos con la cuenta. O sea, llegamos. Cómo pasa el tiempo, es terrible. Y encima yo soy muy lento. Bueno, de integral nos queda esto más u gradiente de b diferencial superficie, eso es diferencial de esto con diferencial del tiempo. Y a mí me gustaría ver que esto, ¿sí?, con signo menos es igual a la FEM. ¿Está bien? Y la FEM es, y acá hay que tener cuidado, la FEM es son las fuerzas activas electromagnéticas, ¿sí?, porque es el caso que estamos considerando, que puede ser la fuerza magnética, como ya vimos, pero también el campo eléctrico. O sea que esto sería el campo eléctrico, que es el campo eléctrico inducido, ¿ok? O sea que sería la fuerza eléctrica por unidad de carga, más la fuerza magnética, ¿sí?, que era con la velocidad del circuito, ¿se acuerdan? U por B. Por diferencial de L. O sea, este sería, ¿se acuerdan? El caso 1 que habíamos visto. Este sería el caso 2 con el circuito en movimiento. El caso general sería la suma de esos dos. También esas dos cosas realizan trabajo sobre el circuito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, si nosotros llegamos a mostrar que estas dos cosas son iguales, también una es en superficie y otra en curva, pero bueno, haciendo los cambios. Si estas dos cosas son iguales, uno lo que obtendría, vamos a mostrar que son iguales, vamos a mostrar que la integral, entonces, que quizás sea lo más importante, vamos a mostrar que esto es igual a y esto es, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto lo habíamos mostrado para un caso muy particular en la clase pasada? ¿Sí? Entonces la conclusión, esto es poquitito bastante más general. Habría que hacer el de ¿sí?, el de la curva moviéndose, deformándose. O sea, lo que voy a obtener es esto. Acá me falta un signo menos, que es la ley de Faraday de un punto de vista más general. ¿Está bien? Entonces, hacemos rápido la cuentita esa. Primero voy a empezar por el de abajo. La integral de U por B diferencial de L es igual Profe. al... Sí, Ese campo es el inducido, ¿no? El eléctrico. el ESI.
El campo E es inducido por la variación de B. Ahí está clarito, ¿no? Si no hay variación de B, ese se hace 0. ¿Mm? Sí, sí. Y el electrostático también pasa la prueba. Si por otro lado vos tenés acá electrostático es igual a 0, ¿sí? Entonces la suma de estos dos, ¿está bien? Te queda que el rotor de E total es igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo. ¿Está bien? Ahí el E total es el E total. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, vamos a mostrar esto que está acá. Lo vamos a mostrar acá. Y vamos a pasar por acá menos caballo de vuelta. El año pasado creo que lo hice con Levi Chivita y tardé un montón. Eso cualquier cosa lo ven en el video. Entonces, esto es el rotor de U por B por diferencial, ahora por diferencial superficie, ¿no? Porque pasé de la curva a la superficie que encierra esa curva. ¿Está bien? Stokes. Y esto que está acá es vaca menos caballo bien usado, ¿no? A ver si me hicieron caso. Vamos a usarlo mal y ustedes me van a decir cómo lo uso bien. ¿Sí? Acuérdense que U es uniforme. Para el caso nuestro sencillito. ¿Lo hice esto en la clase pasada? Ahora estoy dudando. Ah, lo hice para el caso particular, para el ejemplo, me parece. Entonces, ¿Qué letra es esa que pusiste en la integral? ¿cómo? ¿Qué letra es esa que tienes en la integral? La C, de curva. Ah, está de la curva, ok. ¿Está bien? Esta S, este es un... bueno. Es una curva que está calculada a tiempo t, ¿no? O sea, acá si vos tenés la curva a tiempo t, ¿sí? Acá tenés una superficie a tiempo t. ¿Mm? ¿Por qué? Porque los campos, bueno, cuando haces el desarrollo, las derivadas, la derivada material está evaluada a tiempo t, ¿no? Es lo de siempre, ¿no? Bueno, vaca menos caballo. Vaca menos caballo me diría que, mal usado, que U divergencia de B menos, eso que está ahí arriba, me quedaría U divergencia de B menos caballo. Caballo es B, ¿sí? Divergencia de U. ¿Ok? Por diferencial superficie. Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos a hacerlo con notación de Einstein. Acá me quedaría U sub I, la derivada de J, BJ, ¿sí? Y esto sería la componente I. La componente I menos BI, la derivada J de UJ. Esto componente I y esto... Estamos practicando un poquitito. Qué boludo, no, esto no tiene componente, perdón, Si empezaron a entrar la chiripiorca es porque pasaba esto. Esto es, ¿sí? El B está multiplicado escalarmente con diferencial superficie. Es esta cuenta la que estoy haciendo. ¿Estamos bien ahí? Eso lo hicimos en la clase pasada, ¿se acuerdan al final? Sí. El vaca menos caballo con operadores. Y que había que tener cuidado. Sí, ahí está mal.
Ahí está mal. Entonces, ¿dónde está mal? O sea, lo que hay que derivar es el producto de B por U. Claro, exacto. Entonces, yo lo que tendría que hacer es pasar esto acá, o esto que está acá, lo pongo acá. Igual el 1 importa porque es uniforme. Y esto que está acá, lo pongo ahí. ¿Ok? Y si quieren le pongo el paréntesis para que quede claro que opera sobre los dos. ¿Estamos? Listo. Entonces, fíjense, U es una constante, así que sale afuera. Ahora sí puedo usarlo. El U es una constante, sale afuera. El U sub I. Me queda, acá sí me queda la divergencia de B. ¿Esto cuánto da? ¿Cuánto da la divergencia de B? 0. 0. Y acá me queda U, producto escalar, gradiente de B. ¿Sí? Este U lo pongo tipo vector. ¿Sí? Me da 0. Bien. Entonces fíjense que lo que quedó, esto que quedó acá, esto es igual a, pongo igual a, ¿se pueden creer? Igual a 1. Y pongo 1, que era lo que quería mostrar, ¿no? Me queda un signo de diferencia, pero ese signo de diferencia está bien, porque lo que calculé, ¿sí?, es la parte de la FEM, ¿ok? Que sería menos 1. ¿Se entendió? ¿Estamos? Lo que queríamos hacer era esto, digamos. Vamos a mostrar que son iguales. ¿Ok? Hicimos la cuenta con vaca menos caballo y mostramos que son iguales. Entonces, si lo que está ahí son iguales, lo que queda es la ley de Faraday como la conocemos de forma diferencial. ¿Se entendió? Para que me perdí. No son iguales, te queda un sin diferencia. Bueno, ahí voy.